el heredero, los gemelos y una segunda oportunidad. El multimillonario entró en la fiesta enfadado, pero se detuvo en seco cuando su ex llegó sosteniendo a 2 bebés gemelos. Antes de comenzar, déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. Y una vez que termine la historia, no olvides calificarla del 0 al 10. Y asegúrate de seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora, siéntate y disfruta de cada detalle. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los cuidados jardines de la finca Los Olivos, una majestuosa propiedad en las afueras de Madrid, donde la reunión anual de accionistas del Grupo Velasco se desarrollaba como una sinfonía cuidadosamente orquestada de riqueza e influencia. Las copas de cristal tintineaban con el telón de fondo de un cuarteto de cuerda, mientras hombres con trajes a medida y mujeres envueltas en seda de diseñador se movían por el pabellón al aire libre con una elegancia ensayada. Alejandro Velasco estaba de pie en la terraza de mármol que dominaba las festividades, con la mandíbula apretada, mientras se ajustaba los gemelos de platino por tercera vez en 5 minutos. A sus 36 años, dominaba cada habitación en la que entraba. Con un 88 metros de poder controlado, cabello oscuro perfectamente peinado y ojos gris acero que no se perdían nada. Su traje gris marengo, confeccionado a medida en la calle Serrano, caía impecablemente sobre su estructura atlética. Cada detalle había sido meticulosamente elegido para proyectar la imagen que su familia había forjado durante 3 generaciones. La adquisición de Hispanotec sigue adelante, susurró su asistente, Marcos, a su lado, con la tableta en la mano. La Junta quiere su aprobación final para más tarde. La voz de Alejandro conllevaba la autoridad de un hombre acostumbrado a la obediencia inmediata. Su mirada barrió la multitud de abajo, catalogando mentalmente rostros, alianzas y amenazas potenciales. Este era su mundo, predecible, controlable, rentable. Su padre, don Ricardo Velasco, se acercó con el paso mesurado del dinero viejo, su cabello plateado brillando a la luz del sol. Excelente asistencia. La familia Peterson voló desde Suiza específicamente para esto. Hizo una pausa, estudiando el perfil de su hijo. Pareces distraído. Los dedos de Alejandro se apretaron alrededor de su vaso de whisky de Malta. Solo concentrado. Bien, porque esta noche se trata de algo más que negocios. La hija de los Mendoza estará aquí, Carla. Una familia brillante, una educación impecable. Deberías considerarlo. No me interesan tus planes de casamentero. La risa de don Ricardo fue fría, calculada. ¿Sigues pensando en esa bibliotecaria? La palabra goteaba desdén. Alejandro, tienes 36 años. Es hora de construir algo duradero. Algo digno del apellido Velasco. El recuerdo golpeó a Alejandro como un golpe físico. La cara de Elena, la última vez que habían hablado. Las lágrimas que se había negado a derramar brillando en sus ojos verdes. La forma en que se había parado en su apartamento en el barrio de las Letras, con la maleta en la mano, mientras las palabras de su padre resonaban entre ellos como veneno. Ella no es nadie, hijo. Sin familia, sin conexiones, sin valor que ofrecer. ¿Estás tirando todo lo que hemos construido por qué? ¿Unos meses de encaprichamiento? Él se había quedado allí en silencio, dividido entre la mujer que amaba y el legado que había nacido para proteger. Y en ese silencio, había perdido todo lo que importaba. Señor, Marcos le tocó el codo suavemente. Ha habido...
Una situación en la puerta principal. Alejandro se giró bruscamente. ¿Qué tipo de situación? Seguridad llamó. Alguien ha llegado que no estaba en la lista de invitados, pero ella afirma conocerlo personalmente. Dice que se llama Elena Castillo. Marcos bajó la voz. Viene con 2 niños. El vaso de whisky se deslizó de la mano de Alejandro, haciéndose añicos contra el mármol. El sonido pareció resonar en toda la terraza, atrayendo miradas curiosas de los invitados cercanos. Don Ricardo frunció el ceño. ¿No es esa la chica que...? ¿Dónde está? La voz de Alejandro estaba apenas controlada. Están procesando sus credenciales en la puerta. Pero señor, si esto es algún tipo de truco publicitario o... Alejandro ya se estaba moviendo, sus largas zancadas llevándolo a través de la multitud con una urgencia apenas contenida. Las conversaciones se detuvieron a su paso, pero él apenas registró los susurros, las miradas de reojo, la forma en que la gente se apartaba para el hombre que poseía todo a su alrededor. 2 años, 730 días desde que ella había salido de su vida. Y no había pasado uno solo sin que él se preguntara a dónde había ido, si estaba a salvo, si alguna vez pensaba en lo que casi habían construido juntos. La puerta principal apareció a través de los robles centenarios y los pasos de Alejandro vacilaron. Allí estaba ella. Elena estaba parada junto al puesto de control de seguridad, bañada por la luz del sol moteada, luciendo exactamente como él recordaba, y completamente diferente al mismo tiempo. Su cabello castaño rojizo caía en suaves ondas más allá de sus hombros, captando reflejos dorados bajo el sol de la tarde madrileña. Llevaba un vestido azul marino sencillo que abrazaba sus curvas en todos los lugares correctos, combinado con bailarinas y un pequeño bolso cruzado. Elegante en su simplicidad, un marcado contraste con las etiquetas de diseñador que los rodeaban. Pero fue lo que llevaba en brazos lo que detuvo el corazón de Alejandro por completo. En sus brazos, equilibrados con la facilidad segura de una maternidad practicada, había 2 niños. Una niña con rizos oscuros que llevaba un vestido rosa diminuto y un niño con pantalones caqui en miniatura y un polo. Ambos de alrededor de 1 año y 4 meses, sus caras regordetas, alertas y curiosas, mientras asimilaban su entorno. El niño giró la cabeza, y el aliento de Alejandro se atrapó en su garganta. Ojos gris acero. Sus propios ojos devolviéndole la mirada a través de 20 metros de césped, cuidado con una inocencia que destrozó cada muro que había construido alrededor de su corazón. Elena debió haber sentido su presencia porque levantó la vista, encontrando su mirada por primera vez en 2 años. Su expresión era tranquila, resuelta, pero él podía ver el ligero temblor en sus manos, la forma en que inconscientemente atrajo a los niños más cerca de su pecho. El guardia de seguridad estaba hablando, señalando hacia algún papeleo, pero Alejandro no podía escuchar nada sobre el estruendo de su propio latido. El mundo se había reducido a este momento, esta realidad imposible, parada ante él en un simple vestido azul marino. Ella estaba aquí, después de 2 años de silencio, de preguntarse, de no buscarla cuidadosamente, aunque tenía los recursos para encontrar a cualquiera en cualquier lugar. Y no estaba sola. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí, en su evento más público del año? Son míos. Los pies de Alejandro se movieron sin una orden consciente, llevándolo a través del césped perfectamente cuidado, hacia la mujer que había obsesionado sus pensamientos durante 30 noches de insomnio. Cada paso se sentía como caminar a través de arenas movedizas, el tiempo estirándose imposiblemente
mientras su mente corría para procesar lo que sus ojos le mostraban. El guardia de seguridad notó su acercamiento primero, enderezándose con atención. «Señor Velasco, esta mujer afirma conocerlo, pero no está en la lista de invitados aprobada. Deberíamos... Déjanos». Las palabras salieron más ásperas de lo previsto, pero Alejandro no pudo manejar nada más. Su mundo entero había cambiado sobre su eje en el lapso de 30 segundos. Elena cambió a la niña a su brazo izquierdo. El movimiento, tan natural y protector, hizo que a Alejandro le doliera el pecho. De cerca, podía ver los cambios que 2 años habían tallado en sus rasgos. Seguía siendo impresionante. Esos ojos esmeralda, que lo habían capturado por primera vez en una sala llena de gente. La delicada curva de su mandíbula. La forma en que sus labios se apretaban cuando estaba pensando. Pero había una nueva fuerza en su postura, una confianza tranquila que no había estado allí antes. La maternidad la había transformado en alguien aún más hermosa de lo que recordaba. «Hola, Alejandro». Su voz era firme, controlada, pero él captó el ligero temblor debajo. El niño pequeño en su brazo derecho se estiró de repente, con dedos diminutos agarrando el aire entre ellos. Alejandro se encontró acercándose, atraído por un instinto que no entendía. Los ojos del niño, sus ojos, lo estudiaron con la solemne intensidad que solo los niños pequeños podían manejar. Elena parecía no poder formar oraciones completas. «¿Qué? ¿Cómo?» «Llamé a tu asistente esta mañana. Pedí que me pusieran en la lista de invitados». Ajustó su agarre sobre ambos niños con facilidad practicada. Le dije que era una vieja amiga de la familia. Marcos no me lo dijo. Le pedí que no lo hiciera. Su mirada parpadeó hacia la fiesta detrás de él, donde él podía sentir ojos curiosos girando en su dirección. No estaba segura de si realmente entraría hasta que estuve parada en tu puerta. Satia, la niña balbuceó algo incomprensible, alcanzando el collar de Elena, un simple colgante de plata que Alejandro no reconoció. Todo sobre este momento se sentía surrealista, como entrar en la vida de otra persona. Hace 2 años, Elena había sido su esposa, durmiendo en su cama, compartiendo café con él en las perezosas mañanas de domingo. Ahora era una extraña sosteniendo a 2 niños que se parecían a él. «Son hermosos», dijo en voz baja, porque era verdad, y porque necesitaba decir algo antes de que el silencio se extendiera demasiado. La expresión de Elena se suavizó casi imperceptiblemente. «Gracias. ¿Cuáles son sus nombres?» «Lola y Mateo». Presionó un beso en la parte superior de los rizos oscuros de Lola. «Lola Rosa y Mateo Jaime». «Rosa». El segundo nombre de su madre. La comprensión lo golpeó como un golpe físico, robándole el aliento. Ella lo recordaba. Después de todo, después de la forma en que su familia la había tratado, después de la humillación y el silencio, todavía le había dado a su hija el nombre de su madre. «Elena, necesito saber, señor Velasco». La voz de su padre cortó el césped como una cuchilla. Don Ricardo se acercó con Marcos detrás, su expresión cuidadosamente neutral, pero sus ojos agudos con cálculo. ¿Hay algún problema aquí? Alejandro sintió que Elena se tensaba a su lado. Vio la forma en que instintivamente acercó a los niños. El recuerdo de su último encuentro inundó de nuevo. Las palabras cortantes de Ricardo, la forma en que había mirado a Elena como si fuera algo desagradable que había encontrado en la suela de su zapato. «Señorita Castillo, seguramente entiende que este encaprichamiento no es sostenible. Mi hijo tiene responsabilidades,
un legado que proteger. ¿Qué podría ofrecerle a alguien como usted, más allá de una distracción temporal? Elena se había quedado allí, con la barbilla levantada a pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse, y no dijo nada. Pero Alejandro había visto el momento exacto en que se le rompió el corazón, la forma en que se apagó la luz de sus ojos, y no había dicho nada para defenderla. Ningún problema, papá, solo poniéndome al día con una vieja amiga. La mentira sabía amarga en su lengua. La mirada de Ricardo se movió hacia los niños, y Alejandro vio el momento preciso en que amaneció el reconocimiento. La cara de su padre palideció, luego se enrojeció con una ira apenas contenida. Ya veo. Bueno, quizás esta conversación sería más adecuada para un entorno más privado. En realidad, dijo Elena, con voz firme, probablemente debería irme. Esto fue un error. Se giró para irse, y el pánico se apoderó del pecho de Alejandro. Espera, por favor. Extendió la mano instintivamente, sus dedos rozando su brazo. El contacto envió electricidad a través de todo su cuerpo. No te vayas. Todavía no. Mateo eligió ese momento para soltar un chillido feliz, aplaudiendo con sus manos regordetas. El sonido fue tan alegre, tan puramente inocente, que cortó la tensión como la luz del sol a través de las nubes de tormenta. Sin pensar, Alejandro sonrió. La primera sonrisa genuina que cruzaba su rostro en meses. «Es ruidoso», dijo Elena, un toque de su antigua calidez arrastrándose en su voz. Igual que alguien más que solía conocer. El comentario quedó colgado entre ellos, cargado de memoria y posibilidad. A su alrededor, Alejandro podía sentir que la fiesta continuaba. Conversaciones, risas, el tintineo de copas, pero todo se sentía distante, sin importancia. Su universo entero se había contraído a este pequeño círculo en el césped de su familia. «Necesitamos hablar», dijo él en voz baja. «¿Lo hacemos?» Los ojos verdes de Elena buscaron su rostro, porque la última vez que intentamos hablar, elegiste el silencio. La acusación dio en el blanco, y Alejandro se estremeció. «Lo sé. Sé que te fallé, pero por favor, dame la oportunidad de explicarme». Ricardo se aclaró la garganta intencionadamente. «Alejandro, quizás deberíamos discutir la agenda de la tarde. La reunión con los Peterson puede esperar». «Todo puede esperar». La voz de Alejandro tenía un borde de acero que hizo que su padre retrocediera. Elena lo estudió por un largo momento, algo ilegible parpadeando a través de sus rasgos. Finalmente, asintió hacia la casa. 5 minutos, en algún lugar privado. «La biblioteca», dijo Alejandro inmediatamente. Está vacía durante los eventos. Mientras caminaban hacia la mansión, Lola se estiró hacia Alejandro de nuevo, sus pequeños dedos abriéndose y cerrándose en el gesto universal de un niño que quería ser sostenido. La simple acción casi lo puso de rodillas. Detrás de ellos, la voz de Ricardo era aguda con autoridad. «Marcos, necesito que despejes mi agenda por el resto de la tarde y averigües todo lo que puedas sobre dónde ha estado la señorita Castillo durante los últimos 2 años». El paso de Elena vaciló ligeramente, pero no se dio la vuelta. En cambio, susurró. Algunas cosas nunca cambian, pero mientras Alejandro sostenía la puerta de la biblioteca abierta para ella, respirando el aroma familiar de su perfume mientras pasaba, se preguntó si tal vez, solo tal vez, todo estaba a punto de cambiar después de todo. La biblioteca de los Velasco siempre había sido el santuario de Alejandro. Estanterías de caoba de piso a techo, llenas de volúmenes encuadernados en cuero.
el aroma a papel envejecido y cera, ventanas que daban al jardín de rosas que su madre había plantado antes de su muerte. Era la única habitación en la mansión que se sentía como un refugio en lugar de un espacio de actuación. Elena entró e inmediatamente gravitó hacia el rincón de lectura junto a la ventana, el mismo lugar donde solía acurrucarse con un libro durante su breve matrimonio. Algunos hábitos, se dio cuenta Alejandro, eran más difíciles de romper que otros. Han crecido, dijo ella suavemente, acomodando a ambos niños en la alfombra persa. Lola inmediatamente comenzó a explorar, sus pequeñas manos palmeando los intrincados patrones, mientras Mateo se sentaba contento, con el pulgar en la boca, mirando a su padre con esos inquietantes ojos grises. «Elena». Alejandro cerró la puerta detrás de ellos, su mano demorándose en el pomo del latón. «¿Son míos?». La pregunta quedó en el aire como un arma cargada. Ella levantó la vista desde donde estaba arrodillada junto a los niños. «¿Tú qué crees? Creo que Mateo tiene mis ojos. Creo que Lola tiene tu barbilla obstinada y la nariz de mi madre». Su voz temblaba con una emoción que no podía contener. «Creo que he sido un idiota durante 2 años, pero necesito escucharte decirlo». Ella estuvo callada durante tanto tiempo que él se preguntó si respondería. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Tienen 16 meses, Alejandro. Haz las cuentas. 16 meses. Lo que significaba». Las piernas de Alejandro cedieron y se hundió en la silla más cercana, con la cabeza entre las manos. Ella había estado embarazada cuando se fue. Embarazada y sola, enfrentando todo por sí misma mientras él se enterraba en el trabajo y trataba de fingir que su corazón no estaba destrozado. «¿Por qué no me lo dijiste?». Las palabras salieron rotas, crudas. La risa de Elena fue amarga. «¿Decirte qué? Que la nadie del lado equivocado de la ciudad llevaba al heredero de los Velasco después de que tu padre dejara claro que yo era una vergüenza temporal». Se puso de pie, caminando hacia la ventana con la energía inquieta que él recordaba de sus peleas. «Lo descubrí 3 semanas después de firmar los papeles del divorcio. 3 semanas después de que tu padre me ofreciera dinero para desaparecer en silencio». «¿El qué?». La cabeza de Alejandro se levantó de golpe, la furia ardiendo en su pecho. 50.000 euros para desvanecerme de tu vida para siempre. Dijo que era un paquete de indemnización generoso por mi breve empleo como tu esposa. Su voz era firme, pero Alejandro podía ver la forma en que temblaban sus manos. Tenía papeles redactados, un acuerdo de confidencialidad que me habría impedido contarte sobre ellos. La habitación giró alrededor de Alejandro. Su padre le había ofrecido dinero a su esposa embarazada para que desapareciera. La había amenazado con acciones legales si alguna vez intentaba contactarlo de nuevo. La magnitud de la traición era asombrosa. «No lo firmaste». «No, pero tampoco te llamé». Elena se volvió hacia él, sus ojos verdes brillantes con lágrimas no derramadas. «Porque en algún lugar de mi corazón sabía que si realmente querías encontrarme, lo habrías hecho. Y cuando pasaron los meses y no lo hiciste, supuse que estabas aliviado de ser libre». Lola eligió ese momento para caerse de su posición sentada, aterrizando con un golpe suave en la alfombra. En lugar de llorar, se rió. Un sonido tan puro y alegre que cortó la tensión en la habitación como un cuchillo. Alejandro se encontró en el suelo junto a ella antes de que el pensamiento consciente entrara en acción, sus grandes manos ayudándola suavemente a sentarse de nuevo.
Hola, preciosa. El cariño se deslizó naturalmente, y la cara de Lola se iluminó con una sonrisa que era puramente Elena. Ella se estiró hacia él con la confianza intrépida de una niña que no sabía nada sobre las complicadas emociones de los adultos, y el corazón de Alejandro se abrió de par en par. «Le gustas», dijo Elena en voz baja, volviendo a sentarse en la alfombra. «A ambos les gustas. Me preocupaba que pudieran ser tímidos con los extraños, pero no soy un extraño». Las palabras salieron con más fuerza de lo que había pretendido. «Soy su padre». «¿Lo eres?» La pregunta de Elena fue suave, pero directa. Porque ser padre es más que biología, Alejandro. Son las tomas de las 2 de la mañana, las lágrimas de la dentición y la paciencia infinita. Es elegirlos a ellos sobre todo lo demás. Cada día, Mateo abandonó su pulgar y gateó hacia Alejandro con el enfoque decidido de un niño en una misión. Cuando lo alcanzó, se levantó hasta quedar de pie, usando la pierna de Alejandro como apoyo. Sus diminutos dedos agarrando la tela costosa de los pantalones de su padre. El peso de su hijo apoyado contra él, sólido, cálido y real, casi llevó a Alejandro a las lágrimas. «Quiero aprender», dijo en voz baja, mirando el cabello oscuro de Mateo, tan similar al suyo. «Quiero ser lo que necesitan, lo que tú necesitas». Lo que necesitaba era un marido que me defendiera, que eligiera a su familia sobre la aprobación de su padre. La voz de Elena era firme, pero Alejandro podía escuchar el dolor debajo. Necesitaba que lucharas por nosotros, y en cambio te quedaste en silencio. La acusación golpeó como un golpe físico, porque era absolutamente cierta. Cuando Ricardo había lanzado su campaña contra Elena, los comentarios sutiles, las observaciones cortantes, las constantes implicaciones de que ella no era lo suficientemente buena, Alejandro había elegido el camino de menor resistencia. Se dijo a sí mismo que la estaba protegiendo, que participar solo empeoraría las cosas, pero en realidad se había estado protegiendo a sí mismo. Tienes razón. La admisión se sintió como tragar vidrio. Te fallé. Nos fallé a todos. Pero estoy aquí ahora, y no me voy a ir a ninguna parte hasta la próxima vez que alguien cuestione tus elecciones. ¿Hasta que tu padre decida que soy inconveniente de nuevo? Elena sacudió la cabeza. No les haré pasar por eso. No me haré pasar por eso tampoco. Mateo balbuceó algo que podría haber sido papá, y ambos adultos se congelaron. La mano de Alejandro se movió instintivamente para estabilizar a su hijo, y por un momento, los tres formaron un cuadro perfecto. Padres flanqueando a su hijo, conectados por la biología y rotos por las circunstancias. «Tengo un apartamento en Valencia», dijo Elena finalmente. «Un trabajo en la biblioteca de la universidad, una vida que no incluye esto». Hizo un gesto alrededor de la opulenta habitación. «Vine aquí porque merecen saber quién es su padre, pero no te estoy pidiendo nada». «¿Qué pasa si yo te estoy pidiendo algo?» La voz de Alejandro era tranquila, intensa. «¿Qué pasa si pido una oportunidad para demostrar que no soy el mismo hombre que te dejó ir?» Antes de que Elena pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió sin ceremonia. Don Ricardo entró a zancadas, con la cara como una máscara de furia controlada, con Marcos flotando nerviosamente detrás de él. «Creo que esta conversación ha durado lo suficiente», anunció Ricardo, su mirada moviéndose despectivamente sobre los niños en el suelo. «Señorita Castillo, creo que es hora de que recoja a sus hijos y se vaya». Mateo, asustado por la voz dura, comenzó a llorar. Instintivamente,
Alejandro alcanzó a su hijo, levantándolo contra su pecho con una facilidad natural sorprendente. El bebé se calmó de inmediato, el pequeño puño curvándose en la solapa de la chaqueta de su padre. Y en ese momento, mientras los ojos de Ricardo se entrecerraban y el aliento de Elena se atrapaba, Alejandro tomó la decisión que debería haber tomado hace 2 años. No. La única palabra cortó el tenso silencio de la biblioteca como una cuchilla. Alejandro se puso de pie lentamente, con Mateo todavía acunado contra su pecho, sus ojos grises fijos en su padre, con una intensidad que hizo que Ricardo retrocediera. Disculpa. La voz de Ricardo llevaba la calma peligrosa de un hombre no acostumbrado al desafío. He dicho que no. La voz de Alejandro se hizo más fuerte con cada palabra. Elena no se va a ninguna parte. Tampoco mis hijos. El pronombre posesivo quedó en el aire como una declaración de guerra. La respiración brusca de Elena fue audible e incluso Marcos se movió incómodamente en la entrada. La cara de Ricardo se puso roja. ¡Tus hijos! Alejandro, no puedes mirarles y... El brazo de Alejandro se apretó protectoramente alrededor de Mateo, mientras su mano libre señalaba hacia Lola, que se estaba levantando usando la mesa de café. Mira sus ojos, sus caras. Dime que no son unos Velasco. Por primera vez en la memoria, Ricardo parecía perdido en busca de palabras. Su mirada calculadora se movió entre los bebés, y Alejandro vio el momento exacto en que el reconocimiento se instaló. La expresión del hombre mayor cambió de ira a algo que parecía casi miedo. Incluso si eso es cierto, dijo Ricardo con cuidado, seguramente puedes ver la imposibilidad de la situación. La señorita Castillo ha tomado sus decisiones. Se fue. Mantuvo esta información oculta durante más de 1 año. ¿Qué te dice eso sobre su carácter? Elena se estremeció como si hubiera sido golpeada, pero antes de que pudiera responder, Alejandro dio un paso adelante, su presencia llenando repentinamente la habitación con una furia apenas controlada. Me dice que la mujer con la que me casé fue lo suficientemente inteligente como para protegerse a sí misma y a sus hijos de un ambiente tóxico. Me dice que tenía más coraje que yo. Su voz bajó a un susurro letal. Y me dice que le ofreciste a mi esposa embarazada dinero para desaparecer. El color desapareció de la cara de Ricardo. Eso fue una decisión de negocios. Una forma de evitar complicaciones. ¿Complicaciones? La risa de Alejandro fue dura, amarga. ¿Te refieres a tus nietos? Presuntos nietos, corrigió Ricardo rápidamente, pero a su voz le faltaba convicción. Mateo gorjeó y se estiró para tocar la cara de Alejandro, con dedos diminutos y curiosos. El simple gesto de confianza y afecto pareció darle fuerza a Alejandro. Miró a su hijo, esta pequeña persona perfecta que compartía su ADN, sus rasgos, su futuro, y sintió que algo cambiaba permanentemente en su pecho. «Marcos», dijo Alejandro, sin quitar los ojos de Mateo. «Señor, despeja mi agenda por el resto de la semana. ¿Has escuchado lo que he dicho? Cancela todo. La reunión con los Peterson, las revisiones trimestrales, todo». La voz de Ricardo se elevó. «No puedes hablar en serio. La adquisición por sí sola vale nada comparado con esto». Alejandro finalmente levantó la vista, encontrando la mirada de su padre de frente. 16 meses, papá. 16 meses de sus vidas que ya me he perdido debido a tu manipulación. No me perderé otro día». Elena se había quedado muy quieta, observando la confrontación con los ojos muy abiertos. Lola había logrado ponerse de pie y ahora estaba dando pasos tentativos alrededor de la mesa de café.
sus piernas regordetas tambaleantes, pero decididas. «Está caminando», respiró Alejandro, el asombro reemplazando la ira en su voz. «Empezó el mes pasado», dijo Elena en voz baja. «Mateo ha estado tratando de seguirle el ritmo desde entonces. La intimidad del orgullo parental compartido creó una burbuja a su alrededor, excluyendo momentáneamente a todos los demás en la habitación. Ricardo, quizás sintiendo su influencia menguante, jugó su carta final. «Alejandro, piensa en lo que estás haciendo. La Junta, los accionistas, tus responsabilidades con el legado de esta familia». «¿Qué legado?». Alejandro se volvió hacia su padre con ojos llameantes. «¿Aquel en el que ahuyentamos a todos los que realmente importan? Donde valoramos el dinero y el estatus sobre el amor y la familia. Eso no es un legado, papá. Eso es una maldición». Le entregó a Mateo a Elena con cuidadosa gentileza, sus dedos rozando los de ella. La transferencia. El contacto envió una electricidad familiar a través de ambos. «Necesito que esperéis aquí», le dijo Alejandro a Elena, su voz suave pero urgente. «Por favor, simplemente no te vayas. Aún no». Algo en su tono debió haberla convencido, porque asintió lentamente. 20 minutos. Luego tengo que llevarlos a casa para su siesta. Alejandro caminó hacia el enorme escritorio de roble que dominaba una esquina de la biblioteca y sacó su teléfono. Ricardo observó con creciente alarma cómo su hijo buscaba entre los contactos. «¿Qué estás haciendo?». «Llamando a nuestro abogado». Alejandro encontró el número y marcó. «Ricardo, soy Alejandro Velasco. Necesito que redactes unos papeles inmediatamente». «No, esto no puede esperar hasta el lunes». «Reconocimiento de paternidad y documentación de manutención infantil». «Sí, estoy seguro». Ricardo se abalanzó, tratando de agarrar el teléfono. «Alejandro, detén esta locura. Piensa en el escándalo, las implicaciones». «El único escándalo aquí es que dejé que me convencieras de renunciar a lo mejor que me ha pasado en la vida». Alejandro evadió fácilmente el alcance de su padre, continuando su conversación con el abogado. «Acelera todo. Lo quiero todo legal y documentado para mañana». Cuando colgó, el silencio en la habitación era ensordecedor. Elena lo miró con una expresión que él no podía leer. Sorpresa, miedo, esperanza, todo luchando a través de sus rasgos. «No tienes que hacer esto», dijo finalmente. «Te dije que no pido nada. Tal vez no, pero ellos merecen todo». Alejandro se arrodilló en el suelo junto a Lola, que se había acercado tambaleándose para investigar los cordones de sus zapatos. «Merecen un padre que aparezca, un padre que luche por ellos, un padre que...». Miró a Elena, la vulnerabilidad desnuda en sus ojos. «Un padre que aprende de sus errores». La voz de Ricardo estaba tensa con una rabia apenas controlada. «Si sigues este curso, Alejandro, habrá consecuencias. La Junta no tolerará. Entonces que me reemplacen». Las palabras salieron con tal certeza tranquila que todos en la habitación se congelaron. Si ser CEO significa que no puedo ser el padre y esposo que quiero ser, entonces los elijo a ellos. El peso de esa declaración se instaló sobre la biblioteca como humo. Alejandro Velasco, el hombre que había sido preparado desde su nacimiento para dirigir un imperio financiero, acababa de amenazar con alejarse de todo por su familia. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Alejandro, sé que no merezco una segunda oportunidad», dijo él,
con la voz áspera por la emoción. Sé que te fallé cuando más importaba, pero si me dejas, quiero pasar el resto de mi vida compensando ese silencio. Lola eligió ese momento para perder el equilibrio, cayendo hacia atrás, hacia la esquina afilada de la mesa de café. Alejandro se movió más rápido que el pensamiento, atrapándola antes de que pudiera golpear el suelo, acunándola contra su pecho mientras ella soltaba un grito de sorpresa. El instinto protector fue tan natural, tan inmediato, que a todos les quitó el aliento, incluido él mismo. El pequeño puño de Lola agarró la corbata de seda de Alejandro, como si se anclara a él. Sus lágrimas momentáneas ya olvidadas, tras su protección reflexiva. Algo fundamental cambió en la atmósfera de la biblioteca. Ricardo se quedó congelado, viendo a su hijo consolar a una niña con la misma gentil confianza que una vez había mostrado con pájaros heridos cuando era niño. «Ella confía en ti», susurró Elena, su voz espesa de emoción. «Ambos lo hacen». Alejandro miró la cara pacífica de Lola, luego a través de Mateo, que había gateado y ahora tiraba de la pierna del pantalón de su padre, con manitas decididas. La visión de ambos niños buscando su presencia envió una ola de feroz protección a través de su pecho. «Fuera». Las palabras fueron tranquilas, dirigidas a Ricardo, pero llevaban el peso de la autoridad absoluta. Cuando su padre no se movió inmediatamente, la voz de Alejandro se endureció. «He dicho que fuera. Esta es mi casa también, y te estoy pidiendo que te vayas. Alejandro, estás cometiendo un error que te costará todo». «No». Alejandro se puso de pie con cuidado, todavía sosteniendo a Lola. «Perderlos la primera vez me costó todo. Esto es recuperar mi vida». La cara de Ricardo pasó por varias expresiones antes de asentarse en un cálculo frío. «Bien, pero cuando esta pequeña reunión familiar se desmorone, y lo hará, no esperes que la compañía te dé la bienvenida con los brazos abiertos. La Junta no tolerará este tipo de inestabilidad. Entonces construiré algo nuevo, algo mejor, algo que ponga a la familia primero». Sin otra palabra, el hombre mayor salió furioso de la biblioteca, Marcos corriendo detrás de él como una sombra nerviosa. El silencio que siguió fue diferente, más suave, cargado de posibilidad en lugar de tensión. Mateo había logrado levantarse usando la pierna de Alejandro y ahora estaba de pie sobre pies tambaleantes, mirando a su padre con curiosos ojos grises. «Se parece a ti cuando estás pensando», observó Elena, acomodándose en la alfombra persa. Esa pequeña arruga entre sus cejas. Alejandro se arrodilló, equilibrando a Lola en una rodilla, mientras Mateo se balanceaba a su lado. «¿Qué más me he perdido? ¿Cómo son?» Por primera vez desde su llegada, la expresión de Elena se suavizó verdaderamente. «Mateo es el cauteloso. Estudia todo antes de intentarlo». Lola se rió mientras su hija inmediatamente alcanzaba un volumen encuadernado en cuero en la mesa de café. «Lola se lanza de cabeza», dijo su primera palabra a los 8 meses. «¿Cuál fue?» «Libro». La sonrisa de Elena era radiante. Señaló uno de mis libros de texto y claro como el agua dijo libro. Lloré durante 1 hora. La imagen de Elena sola, en algún pequeño apartamento celebrando el hito de su hija sin nadie con quien compartirlo, golpeó a Alejandro como un golpe físico. «Deberías haber estado allí». «¿No lo sabías?» «Deberías haber luchado por saber. Deberías haberte buscado en lugar de respetar el espacio que pensé que querías». Cambió a Lola a su otra rodilla, maravillándose de lo naturalmente que se acomodaba contra él. «Cuéntame sobre Valencia. Cuéntame sobre tu vida allí».
Elena guardó silencio por un momento, como si decidiera cuánto revelar. Es pequeño. Un apartamento de una habitación cerca de la universidad. Los niños duermen en el dormitorio. Yo tomo el sofá. No es mucho, pero es nuestro. Se estiró para alisar el cabello de Mateo. Trabajo a tiempo parcial en la biblioteca de investigación mientras están en la guardería. La paga no es genial, pero mi supervisor es comprensivo con los horarios de los padres. La imagen que pintó, luchando sola, sacrificando su propia comodidad por los niños, trabajando en torno a sus necesidades, hizo que el pecho de Alejandro se apretara con culpa y admiración en igual medida. Eso cambia ahora, dijo en voz baja. Alejandro, no vine aquí por dinero. Lo sé. Viniste porque merecen saber quién es su padre. Encontró sus ojos directamente, pero también merecen más que un sofá y un apartamento estrecho. Merecen todo lo que pueda darles. ¿Cómo se ve eso para ti? Había desafío en su voz, pero también curiosidad genuina. Honestamente, no tengo ni idea. La admisión llegó con un alivio sorprendente. Sé cómo mi padre piensa que debería ser. Fondos fiduciarios e internados y formación empresarial desde el nacimiento. Pero eso no es lo que quiero para ellos. Miró a Mateo, que ahora masticaba contentamente la esquina de un cojín. Quiero que tengan opciones. Quiero que sepan que son amados más que cualquier legado o fortuna. Elena estudió su rostro intensamente. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Dónde encajo yo en esta visión tuya? La pregunta colgaba entre ellos como un puente que ninguno estaba seguro de poder cruzar. Alejandro sintió el peso de 2 años de arrepentimiento y anhelo presionando contra su pecho. No lo sé, dijo finalmente, y la honestidad pareció sorprenderlos a ambos. Sé que nunca dejé de amarte. Sé que pasé cada día de los últimos 2 años preguntándome qué habría pasado si hubiera sido más valiente, más fuerte, mejor. Pero también sé que el amor no es suficiente si sigo siendo el mismo hombre que te dejó ir. Lola balbuceó algo que podría haber sido mamá, y se estiró hacia Elena, quien tomó a su hija con facilidad practicada. El movimiento la acercó a Alejandro, lo suficientemente cerca para que él pudiera oler su perfume familiar. Podía ver los destellos dorados en sus ojos verdes. ¿Lo eres?, preguntó suavemente. ¿El mismo hombre? Antes de que Alejandro pudiera responder, Mateo decidió probar sus habilidades para caminar soltando la pierna de su padre y dando 3 pasos tambaleantes hacia una estantería. Logró 2 pasos antes de que la gravedad ganara, pero en lugar de caer, unos brazos fuertes lo atraparon. Alejandro recogió a su hijo, haciéndolo girar suavemente mientras Mateo se reía de deleite. El sonido era contagioso, y pronto Lola estaba aplaudiendo, y Elena se estaba riendo, realmente riendo, por primera vez desde que había llegado. ¡Otra vez!, exigió Mateo, su vocabulario aparentemente más avanzado de lo que Alejandro había esperado. ¿Otra vez?, repitió Alejandro, sonriendo. ¿Quieres ir otra vez? Los siguientes minutos se disolvieron en un borrón de risitas y giros suaves con ambos niños, turnándose para ser levantados y girados. Elena observaba desde la alfombra, su expresión suave con algo que parecía peligrosamente a esperanza. Cuando Mateo finalmente se cansó del juego y se acomodó en el regazo de Alejandro, con un suspiro de satisfacción, la habitación se quedó en silencio de nuevo. Pero esta vez el silencio se sentía cómodo, natural, como una familia instalándose en las rutinas nocturnas. «Necesitarán la siesta pronto», dijo Elena finalmente,
aunque no hizo ningún movimiento para reunirlos. «Quédate a cenar». La invitación salió más urgente de lo que Alejandro había pretendido, pero no la retiró. «Por favor, cocinaré algo sencillo. Déjame intentar ser lo que necesitan, lo que tú necesitas». Los ojos de Elena buscaron su rostro en busca de algo. Sinceridad, tal vez, o prueba de que esto no era solo otra versión de las mismas viejas promesas. «¿Cocinas ahora?» «Aprendí. Después de que te fuiste, tuve que aprender muchas cosas». Su sonrisa fue irónica. Resulta que la comida para llevar y las cenas de negocios no son mucha vida. Ella estuvo callada durante tanto tiempo que Alejandro comenzó a prepararse para el rechazo. Entonces Mateo bostezó y se acurrucó más profundamente contra el pecho de su padre, y la resolución de Elena pareció desmoronarse. «Una cena, pero si se ponen irritables, nos vamos». «Una cena», estuvo de acuerdo Alejandro, aunque su corazón ya estaba planeando mucho más. 2 horas más tarde, Alejandro se encontró en su propia cocina por primera vez en meses, con las mangas remangadas y la corbata desechada, intentando hacer macarrones con queso, mientras 2 niños pequeños se entretenían en una manta que había extendido sobre el suelo de mármol. Elena estaba sentada con las piernas cruzadas junto a ellos, ayudando a Mateo a apilar bloques de colores, mientras Lola intentaba comerse un libro de cartón. «Ella siempre ha sido oral», explicó Elena, quitando suavemente el libro de la boca de su hija. «Todo va directo adentro. He tenido que poner a prueba de bebés cada centímetro de nuestro apartamento». «¿Nuestro apartamento?». Alejandro movió la pasta con cuidado, hiperconsciente de lo naturalmente que Elena había dicho esas palabras. ¿Te gusta vivir en Valencia? Es tranquilo, seguro. Los vecinos son amables». Ayudó a Mateo a añadir otro bloque a su torre. «Pero no me encanta. Era solo el lugar más lejano al que podía permitirme ir cuando necesitaba desaparecer». La admisión golpeó a Alejandro más fuerte de lo que esperaba. Ella había elegido la distancia sobre la felicidad, el exilio sobre la posibilidad de luchar por lo que habían tenido, porque él no le había dado ninguna razón para creer que la lucha valdría la pena. Elena se volvió desde la estufa, su expresión seria. «Sobre el dinero que mi padre te ofreció». «No necesitamos hablar de eso». «Sí, lo hacemos». Se acercó, con cuidado de no pisar los juguetes dispersos. «Lo que hizo fue imperdonable. Usar tu embarazo, tu vulnerabilidad, para intentar manipularte hacia el silencio». Su mandíbula se apretó. «Necesito que sepas que no tenía ni idea». «Si hubieras sabido que llevaba a tus hijos, ¿habría importado?». La pregunta fue tranquila pero aguda. «¿De verdad, Alejandro? ¿O habrías encontrado otra manera de elegir su aprobación sobre nosotros?». La verdad de sus palabras fue un cuchillo en su pecho. Porque honestamente, hace 2 años, podría haberlo hecho. Hace 2 años, había estado tan desesperado por la aceptación de su padre que se había convencido de que el camino de Ricardo era el único camino, que el deber importaba más que el amor, que el legado superaba a la felicidad. «No lo sé», dijo finalmente, la honestidad cruda entre ellos. «Y eso me aterra más que nada». La torre de bloques de Mateo eligió ese momento para derrumbarse, enviando piezas de madera de colores esparciéndose por la manta. En lugar de llorar, aplaudió con deleite e inmediatamente comenzó a reunir bloques para empezar de nuevo. «Pequeño persistente», observó Alejandro, arrodillándose para ayudar. «Me pregunto de quién saca eso», dijo Elena con una pequeña sonrisa. Trabajaron juntos reconstruyendo la torre.
sus manos rozándose ocasionalmente mientras alcanzaban el mismo bloque. Cada contacto enviaba electricidad familiar a través del sistema de Alejandro, la misma chispa que los había unido en esa gala benéfica hace 3 años, cuando ella estaba sirviendo vino para recaudar dinero para el programa de alfabetización infantil. Y él había estado allí por obligación. «Papi». La pequeña voz rompió sus recuerdos, y Alejandro levantó la vista para encontrar a Lola de pie junto a su rodilla, con una mano diminuta extendiéndose hacia su cara, con la misma confianza intrépida que había mostrado antes. Acaba de... Su voz se quebró. «Es la primera vez», susurró Elena, con los ojos brillantes. «Ha estado diciendo mamá durante meses, pero nunca...» Lola palmeó la mejilla de Alejandro con dedos pegajosos. Luego se inclinó hacia adelante y plantó un beso húmedo y descuidado en su barbilla. El gesto fue tan puramente amoroso, tan completamente sin agenda o expectativa, que destrozó cada muro que Alejandro había construido. «Papi», repitió Lola, complacida consigo misma. «Eso es correcto, dulce niña». Su voz estaba espesa de emoción. «Soy tu papi». La alarma de humo comenzó a pitar urgentemente. La pasta no, pero el pan que había puesto a tostar se había quemado mientras se perdía en el momento. Alejandro saltó, corriendo para apagar el fuego y agitar un paño de cocina hacia la alarma hasta que dejó de chillar. «Tanto por mis habilidades culinarias», dijo con pesar. Elena se estaba riendo, realmente riendo. «Está bien, comen macarrones con queso la mayoría de las noches de todos modos». Macarrones con queso puedo hacer. Mientras alimentaban a los niños, Lola haciendo desastres entusiastas, mientras Mateo comía con cuidadosa precisión. Elena compartió más historias. Los primeros pasos en su pequeña sala de estar. La primera palabra de Mateo, camión, y la obsesión continua de Lola con los zapatos. «Son el mejor amigo del otro», dijo ella, limpiando la cara de Mateo. «No sé qué habría hecho sin eso. Criar gemelos sola». Sacudió la cabeza. «Algunos días pensaba que me iba a volver loca». «Ya no estarás sola». La promesa salió feroz. «Cierta. No si me dejas ayudar». «¿Cómo se ve eso, Alejandro? ¿Tú apareciendo por unas horas los fines de semana?» «Tiempo completo». Las palabras salieron antes de que las hubiera pensado completamente, pero tan pronto como las dijo, supo que eran verdad. «Quiero tiempo completo. Todo». Los despertares a las 2 a.m., y los berrinches y las huellas pegajosas en todo. ¿Y tu empresa? ¿Tu padre? ¿Tu vida aquí? Mi vida está donde sea que estén ellos. Miró a Mateo y a Lola. Donde sea que tú estés. El peso de esa declaración se instaló entre ellos. «Hora de la siesta», dijo Elena suavemente. «Se van a caer rendidos. Quédate esta noche». La invitación salió apresurada. «La habitación de invitados tiene una cuna. Hice que la instalaran esta tarde. Quédate y déjame probar que dije en serio lo que dije». La vacilación de Elena era visible, pero también lo era el agotamiento en sus ojos. «Una noche», dijo finalmente. «Una noche», estuvo de acuerdo Alejandro, aunque su corazón ya estaba planeando para siempre. La habitación de invitados había sido transformada. Alejandro no solo había pedido una cuna, había creado una guardería entera. 2 cunas a juego, un cambiador, una mecedora. «No tenías que hacer todo esto», dijo Elena suavemente. «Quería hacerlo. Quería que se sintieran bienvenidos aquí». Mientras salían de puntillas de la habitación,
Alejandro se encontró hiperconsciente de la presencia de Elena a su lado. Se veía cansada. «¿Café?», ofreció él. «¿O vino?» «Café suena perfecto». Regresaron a la cocina. Se quedaron en silencio por un momento. «Necesito saber algo», dijo Alejandro. «¿Alguna vez ibas a decírmelo?» Elena dejó su taza con manos temblorosas. «No lo sé. Me dije a mí misma que lo haría eventualmente, pero honestamente estaba aterrorizada de que no los quisieras, o de que los quisieras a ellos, pero no a mí. Nunca». La palabra salió feroz. «Elena, no ha habido nadie más. Ni una sola cita. ¿Cómo podría haberla, cuando te llevaste mi corazón contigo? Tu padre dijo que estabas saliendo con Carla Mendoza. Mi padre dice muchas cosas. Carla es una conocida de negocios, nada más. La única mujer en la que he pensado eres tú». Antes de que pudiera responder, un suave llanto llegó a través del monitor de bebé. La voz de Mateo llamando «mamá». «Debería ir», dijo Elena. «Déjame». La petición los sorprendió a ambos. «Por favor, déjame intentarlo». Elena asintió lentamente. Subieron las escaleras, pero ella se quedó atrás. Owen estaba de pie en su cuna, llorando. «Hola, compañero». La voz de Alejandro era suave. «¿Estás bien? Papi te tiene». Cuando lo levantó, el niño se calmó contra el pecho de Alejandro. Desde la puerta, Elena observó con una expresión que era partes iguales asombro y angustia. Esto era con lo que soñaba. «Se calma más rápido contigo que conmigo a veces», dijo suavemente. Solo necesitaba saber que estaba a salvo. Alejandro lo devolvió a la cuna. «Todos lo necesitábamos». «Gracias», susurró Elena en el pasillo, «por ser natural con él, por no tener miedo». «Nunca tendrás que tomar esa decisión sola de nuevo», prometió él. «Pase lo que pase entre nosotros, siempre me tendrán. Y tú siempre tendrás mi apoyo». «¿Qué quieres decir con pase lo que pase entre nosotros?» Alejandro respiró hondo. «Quiero decir que te amo. Nunca dejé de amarte, pero no te estoy pidiendo que me ames de vuelta todavía. Te estoy pidiendo que me dejes probar que valgo el riesgo». «¿Cómo?», susurró ella. «Como tú me dejes, por el tiempo que tome». A la mañana siguiente, Elena se despertó con un silencio que la puso en alerta máxima. Corrió escaleras abajo y encontró la escena en la cocina que le detuvo el corazón. Alejandro en pijama, con los gemelos desayunando, haciendo ruidos de avión con una cuchara. «¿Cuánto tiempo llevas despierto?», preguntó ella. «Alrededor de 1 hora». Sonrió tímidamente. «YouTube es sorprendentemente educativo para cambiar pañales». Elena se apoyó en el marco de la puerta, sintiendo algo peligrosamente parecido a la esperanza. 3 semanas después, Elena estaba descubriendo que la esperanza era tanto un regalo como algo peligroso. Alejandro había mantenido cada promesa. Había alquilado una casa cerca de su finca para ellos. Había dado un paso atrás en la empresa y estaba presente. La transformación era surrealista. Hasta que llegó el sobre. Una invitación de don Ricardo para almorzar en el Club Puerta de Hierro. Alejandro llegó a casa y vio su cara. «¿Qué pasó?». Ella le entregó la carta. «Absolutamente no. No vas a ir cerca de él». «Quiero ir», dijo Elena. «Ya no soy la chica asustada que se fue. Soy una madre ahora. Soy más fuerte. Y necesito que él me vea». Al día siguiente, Elena se enfrentó a Ricardo en el exclusivo club. «Señorita Castillo, es señora Velasco, en realidad. Legalmente nunca cambié mi nombre».
Ricardo fue directo. Ofreció más dinero. Un nuevo acuerdo. Estás tratando de comprarme de nuevo. Estoy tratando de proteger el legado. Alejandro tiene un deber. Alejandro tiene el deber de ser feliz, interrumpió Elena. De elegir el amor sobre el miedo. Se puso de pie, atrayendo miradas en el comedor. Su hijo está eligiendo a su familia sobre su aprobación, y eso le aterra porque significa que está perdiendo el control. La próxima vez que quiera discutir sobre mi familia, hágalo con ambos presentes. Cuando regresó Alejandro estaba paseando como un animal enjaulado. Entonces sonó su teléfono. Era Ricardo, convocando una junta de emergencia para destituirlo. ¿Tienes miedo?, preguntó Elena. Aterrorizado, admitió Alejandro. Pero si elegirte a ti significa perder todo lo demás, entonces no es realmente una elección. A la mañana siguiente, Alejandro se enfrentó a la junta directiva en la Torre de Cristal del Grupo Velasco. Señores, hace 3 semanas descubrí que tengo 2 hijos hermosos. Tengo una mujer que amo. Me piden que elija entre esta empresa y mi familia. Sacó un documento. Esta es mi dimisión, efectiva inmediatamente. Miró a su padre por última vez. Me enseñaste que el poder era lo más importante. Estabas equivocado. Lo más importante es el coraje de amar completamente. Cuando salió del edificio, se sintió en paz. 2 horas más tarde, estaba empujando a los gemelos en los columpios del jardín de la casa alquilada. Renuncié, le dijo a Elena. Alejandro, somos libres, Elena, libres para construir la vida que queramos. 18 meses después, el sonido de la risa de los niños, mezclado con el agua salpicando, flotaba a través de las ventanas de la casa de la playa en Cádiz. Alejandro perseguía a Lola y Mateo por la orilla. Había fundado Capital Brújula, una firma de inversión sostenible que estaba prosperando. Elena había sido aceptada en un programa de posgrado. «¡Mira lo que encontramos!», gritó Lola, señalando un cangrejo ermitaño. «Encontrando una nueva casa», dijo Alejandro, envolviendo su brazo alrededor de la cintura de Elena. «Como nosotros». Esa noche, después de acostar a los niños, se sentaron en la terraza mirando el Atlántico. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó ella. «¿De renunciar a todo?». «Nunca, ni por un segundo». Se volvió hacia ella, la luz de la luna atrapando sus ojos grises. «Te amo. Amo al hombre en el que me he convertido gracias a ti. Yo también te amo». Bajo las estrellas, Elena se dio cuenta de que a veces las mejores historias de amor eran las que comenzaban con finales. El coraje de alejarse de lo que no funcionaba y la sabiduría de luchar por lo que sí. Había ganado un reino mucho más valioso que cualquier imperio.